Bien amigos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de uno de los métodos de investigación más empleados en la educación, el método descriptivo. Vamos a ver cómo podemos definir de manera sencilla el método descriptivo. Método descriptivo. Definición. Es el camino que el investigador elige para estudiar la variable de su interés, renunciando a manipularla, ya sea por razones éticas o porque no es posible hacerlo. El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en observar rigurosamente la o las variables en estudio, con las técnicas e instrumentos más pertinentes para obtener los datos más confiables. Entonces, de esto vamos a sacar dos cuestiones centrales. La primera cuestión, cuando hablamos del método descriptivo, estamos diciendo que el investigador ha renunciado ya porque no puede, porque no se puede, o ya porque aún pudiéndose no se debe manipular la variable independiente, y entonces usa el método descriptivo. Vamos a detenernos un momentito en por qué es que no se puede o por qué es que aunque se pueda no se debe. Imaginemos que yo quiero hacer una investigación sobre los efectos del uso del alcohol en el aprendizaje de los jóvenes. Un experimento en ese nivel implicaría que yo a un grupo, al que voy a llamar experimental, le tendría que dar el consumo de alcohol y ver antes de eso cómo estaba su aprendizaje y ver luego cómo quedó el aprendizaje. Sin embargo, por razones obvias de ética, porque no puedo dañar a los sujetos de la investigación, no puedo hacer eso, no debo darles bebidas alcohólicas a los jóvenes, solo con fines de estudio. Entonces, ¿qué hago? Debo usar el método descriptivo. Sí podría hacerlo, técnicamente sí puedo hacer eso, sí puedo darles alcohol, pero no debo hacerlo por razones éticas. Entonces, ¿qué hago? Uso el método descriptivo. Con el método descriptivo yo no manipulo variables, no introduzco, no retiro, no modifico las condiciones, sino que me limito a observar la realidad tal y como es, describirla con las técnicas e instrumentos más adecuados y reportar así como es la realidad. Entonces, en el ejemplo que acabo de decir, yo no tendría que darle licor a ningún estudiante, ningún joven, sino que más bien tendría que encontrar a aquellos que ya, sin mí, ya consumen y comparar su aprendizaje con una muestra de estudiantes, por ejemplo, que teniendo las mismas características, el mismo grado de instrucción, la misma edad, las mismas condiciones sociales, no consumen alcohol. Entonces, en ese caso estoy usando el método descriptivo. Yo no he manipulado la realidad. Entonces, eso es básicamente lo central del método descriptivo. El investigador no manipula las variables, las observa, las registra, las describe empleando técnicas e instrumentos los más adecuados. Eso es lo fundamental que tenemos que tener claro cuando hablamos del método descriptivo. Ahora vamos a ver una a una las características del método descriptivo, las principales características. Vamos a ver. 1. El investigador se limita a observar y describir en forma sistemática y precisa los eventos de su interés, empleando las técnicas e instrumentos más adecuados. Entonces, como hemos dicho, ya no vamos a incidir mucho en ello. Esa es la primera característica, probablemente la característica más importante, la que lo define al método descriptivo, que no manipulamos variables, nos limitamos a observar con las técnicas y con los instrumentos más adecuados, registrar esa información y luego reportarla en términos de descripción. Vamos a ver la segunda característica. 2. Por ninguna razón altera o manipula la realidad o fenómeno en estudio. ¿Esto qué quiere decir?
El investigador observa la realidad tal y como es. No es importante si le gusta o no le gusta, no es importante si está o no de acuerdo con lo que observa. Es la tarea del investigador observar la realidad tal y como es, sin ejercer ninguna influencia para mejor o peor. Debe observar y describir. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero observar y describir cómo se desarrolla una sesión de aprendizaje en un aula X. Sería un error que, bueno, vamos a observar, así que levanten las sillas, ordenen, recojan los papeles, limpien las carpetas. No puedo hacer eso, porque si yo hago todo eso ya no estoy observando la realidad tal y como es, sino que la estoy manipulando para que se observe lo que alguien desea que se observe, y esa ya no es la realidad. Entonces, recuerden, el investigador observa la realidad tal y como es sin ejercer ninguna influencia modificadora sobre esta realidad. Tercera característica. 3. Se emplea en las investigaciones del nivel descriptivo y en algunos casos en investigaciones que intentan aproximarse al nivel explicativo. Esto es muy importante y tiene que ver con algo que vamos a ver en otro video más adelante, al que ya los invito, sobre los diseños. Normalmente cuando empleamos el método descriptivo, lo que hemos dicho, se describe la realidad, pero generalmente los estudios descriptivos no nos permiten aseverar que por ejemplo, una variable es causa de la otra. No. Normalmente los estudios descriptivos solo nos permiten describir la realidad tal y como es, pero no nos permiten aseverar relaciones de causa-efecto. En el mejor de los casos, los diseños correlacionales algo se aproximan a esa relación causa-efecto, y los diseños causal-comparativo son los que más se acercan a la relación causa-efecto. Sin embargo, ninguno de los dos permite una aseveración de relación causa-efecto, simplemente una aproximación de ello. Y el investigador tiene que estar consciente de que eso es lo que puede lograr con un estudio descriptivo. 4. No permite distinguir variables independientes y variables dependientes. Por tanto, debe evitarse esta clasificación. Por lo dicho, por la misma razón que acabo de explicar, de que no hay relaciones causa-efecto que se puedan establecer con seguridad, es también por la misma razón por la que el investigador no debe aseverar estas relaciones causa-efecto. Entonces no debería señalar, esa es una variable independiente, esta es otra dependiente, porque una variable independiente y una variable dependiente supone una relación causa-efecto. Entonces, en los estudios descriptivos se aconseja que el investigador sea cauto y no emplee ese tipo de clasificación de variables. Entonces es preferible que, por ejemplo, pueda decir, estas son las variables principales del estudio y aquellas las variables secundarias. Puede también usar cualquiera otra de las clasificaciones que no lo comprometa, aseverando relaciones causa-efecto que, como reitero, con un estudio descriptivo no va a poder sustentar. Seguimos. 5. Suele requerir el empleo de muestras grandes para obtener un aceptable nivel de generalización. Esto es importante porque cuando hacemos un estudio descriptivo es recomendable que empleemos la muestra más grande que nos sea posible. Aquella, en términos estadísticos, aquella que llevada a una gráfica nos pueda acercar a la curva de Gauss, por supuesto si es que la variable está distribuida normalmente en la población. Pero más o menos entre 300 y 400 sujetos son sujetos que son la cantidad que permiten ya una cierta generalización respecto de una población, siempre que además del número se hayan tomado bien los criterios de muestreo. 6. Al emplear el método descriptivo, se puede observar una o más variables en una población o muestra. Esto también es importante.
A veces creemos, porque el esquema nos lo muestra así. Les voy a dar un ejemplo. Creemos que si el diseño dice es una variable, ya no podemos trabajar con dos. Por ejemplo, un diseño descriptivo comparativo. En los esquemas que normalmente aparecen en el libro, tenemos dos muestras y una variable. Entonces, regularmente lo que hacemos es comparar a esas dos muestras en una misma variable. Por ejemplo, una muestra de varones y una muestra de mujeres, dos muestras. Y los comparamos, por ejemplo, en su inteligencia emocional, una variable. Y podremos decir si son diferentes, si no lo son, y si son diferentes, quién tiene mayor desarrollo de la inteligencia emocional que el otro. Pero yo he observado de que algunos jóvenes investigadores que tienen todavía la mente rígida, cuando un otro investigador dice voy a hacer comparaciones, pero no de una, sino de dos variables, o de tres, no, un momentito, no puedes, porque el diseño dice que es solo con una variable. Eso no es así. El diseño te dice en los textos que es con una variable, pero si tú haces con dos o tres, ningún investigador te puede decir que eso no se puede hacer. Entonces, no seamos esquemáticos. En la investigación científica, lo peor que le podemos hacer a la investigación misma y al investigador es ponerle rigidez. Entonces, recuerden, los diseños son los esquemas que el investigador adopta para realizar su trabajo. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero son adaptables a la realidad, a las necesidades de la investigación. Porque lo que busca el investigador, más que satisfacer a otro investigador, es brindar conocimientos científicos. Muchas gracias.